¿Alguna vez has sentido que el pasado no te deja en paz? Que, aunque lo intentes, hay algo oscuro esperando a salir a la luz. ¿Te has preguntado si, en el fondo, sabes algo que te has estado negando a admitir? Clara Almeida, psicóloga exitosa, se enfrenta a lo que muchos temen, la verdad que no se puede enterrar. En este viaje de descubrimiento y desesperación, las grabaciones antiguas de sus pacientes fallecidos, como la de María Souza, revelan más de lo que podría haber imaginado. Lo que comenzó como una simple revisión de su trabajo, pronto se convierte en una obsesión peligrosa que la lleva a confrontar secretos familiares enterrados, recuerdos distorsionados y una culpa que, finalmente, no puede ignorar. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad no se encuentra, incluso si no estamos listos para enfrentarla? En este thriller psicológico, las líneas entre la realidad y la alucinación se desdibujan. La pregunta es, ¿será Clara capaz de descubrir la verdad detrás de la muerte de su hermano Luis, o su mente sucumbirá al peso de sus propios recuerdos distorsionados? Esta es una historia donde los fantasmas del pasado nunca descansan y las respuestas podrían destruirlo todo. Clara Almeida, una psicóloga exitosa y respetada, inicia su día, como cualquier otro. En su consultorio, rodeada de libros y papeles, se encuentra frente a una antigua grabadora. Con sus dedos, rebobina una cinta que lleva años guardada en una caja olvidada. Es una grabación de sus primeros años como profesional, cuando aún se encargaba de casos de pacientes traumatizados, personas que arrastraban heridas profundas. Clara no podía imaginar que, al escuchar esas voces, comenzaría a descubrir cosas sobre sí misma que jamás había querido enfrentar. El sonido de la cinta comienza a llenar la habitación y la voz de una mujer, distante pero clara, se escucha a través de los altavoces. Es María Souza, una de sus pacientes, que al principio suena tranquila, como si estuviera contando una historia común. Pero algo en el tono de su voz comienza a inquietar a Clara. María habla de su hermano, de su muerte. A medida que las palabras fluyen, Clara siente un escalofrío recorriéndole la espalda. La historia que María cuenta sobre el asesinato de su hermano se va entrelazando con recuerdos que Clara había mantenido enterrados durante años. ¿Qué es lo que está pasando? Clara se detiene, rebobinando nuevamente. La voz de María empieza a sonar más nítida, más presente, como si estuviera en la misma habitación. Un secreto oscuro, del cual Clara nunca había hablado, parece surgir a la superficie. La narración de María sobre el asesinato se acerca peligrosamente a un evento que Clara vivió cuando era niña. La muerte de su hermano, Luis Almeida, un hecho que había sido silenciado por el tiempo, comienza a entrelazarse con lo que acaba de escuchar. Clara siente que el aire se vuelve denso. Sabe que algo no encaja, pero no puede detenerse. La idea de confrontar su pasado, algo que había intentado evitar toda su vida, se le hace insoportable. Su respiración se acelera. La grabación de María le está revelando más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero al mismo tiempo, le ofrece una puerta a una verdad que ha permanecido oculta durante años. Y, sin embargo, ¿cómo puede estar tan segura de que esa historia de María no es solo una coincidencia? ¿Y si en realidad nunca fue un accidente? Clara apaga la grabación, pero la sensación de incomodidad persiste en el aire. Algo en su interior le dice que lo que acaba de escuchar no es mera casualidad. Se levanta de la silla, mirando por la ventana. La lluvia golpea el cristal con fuerza, como si el mundo exterior compartiera su confusión. Sin embargo, algo en el fondo de su mente no la deja descansar. El nombre de María Souza resuena en su cabeza una y otra vez. No puede ser, se repite a sí misma, aunque sabe que hay algo que la vincula de forma inexplicable con esa historia. La psicóloga mira la caja de cintas. Su propio reflejo en el vidrio parece un extraño testigo de lo que acaba de ocurrir. ¿Qué es lo que realmente está buscando en esas grabaciones? ¿Es acaso un escape o la confirmación de un miedo largamente enterrado? Clara no lo sabe, pero lo que siente en su pecho es un peso, como si las palabras de María fueran solo el principio de algo mucho más profundo. Siente que está a punto de desenterrar algo que ni ella misma había querido enfrentar. Decide escuchar otra vez la grabación, esta vez con más atención. Las palabras de María se hacen más claras y en cada sílaba parece haber una clave oculta. La mujer había hablado de su hermano con una tristeza palpable, pero también con una especie de resignación. Pero, ¿y si María sabía algo más? Clara siente un sudor frío en la frente, el mismo que sentía de niña cuando su hermano Luis desapareció de repente. La sensación de terror antiguo se mezcla con la confusión del presente. La muerte de Luis nunca fue resuelta, pero ¿y si ella había estado más cerca de esa verdad de lo que pensaba? De repente, la voz de María se distorsiona y por un segundo, Clara escucha algo que la hace saltar de su silla. No puedes huir de la verdad, Clara. La grabación corta abruptamente, dejándola paralizada.
¿Cómo sabía María su nombre? Clara se agarra al respaldo de la silla, el corazón desbocado. En ese momento, sabe que algo está a punto de cambiar, algo que ni ella misma esperaba. La conexión entre la paciente muerta y su propio pasado es innegable, pero también peligrosa. Clara, aún temblando, apaga la grabadora. El sonido de la cinta se apaga, pero el eco de las palabras de María sigue resonando en su cabeza. Intenta racionalizar, decirse a sí misma que fue solo una coincidencia. Pero la sensación es abrumadora. María Souza no podía saber detalles tan íntimos de su vida, no podía. Sin embargo, la conexión entre sus palabras y la historia de su hermano Luis es innegable. Algo dentro de Clara se rompe, una barrera que había cuidado con tanto esmero durante años. Es como si las grabaciones tuvieran el poder de desenterrar las memorias más profundas y dolorosas, aquellas que ella nunca quiso revivir. Con las manos temblorosas, Clara toma el teléfono y, sin pensarlo, marca el número del doctor Álvaro Costa, un colega psicólogo que siempre la ha ayudado en momentos difíciles. «Álvaro, necesito hablar contigo», dice, con una voz baja y tensa. Él detecta de inmediato la urgencia en su tono y rápidamente acuerdan encontrarse. Pero, antes de la cita, Clara ya siente el peso de su decisión. ¿Qué le dirá? ¿Cómo explicará lo que está sucediendo? ¿Lo creerá él? Más importante aún, ¿ella misma cree en lo que está sintiendo? La lluvia afuera parece un reflejo del torbellino emocional que Clara está atravesando. Cada gota que cae contra el cristal trae a su mente fragmentos de su infancia, esos momentos en los que aún no entendía lo que realmente había sucedido con Luis. Ahora, con las palabras de María surgiendo tan nítidamente, la verdad parece estar acercándose de manera imparable. Pero, ¿cómo enfrentarse a ello? ¿Cómo lidiar con un recuerdo que se transforma ante sus ojos? Clara mira las cintas dispersas sobre su escritorio, la caja llena de grabaciones antiguas. ¿Qué más encontrará allí? ¿Acaso hay más secretos esperando ser desvelados? La idea la aterra, pero al mismo tiempo no puede dejar de pensar en ello. Sabe que, al seguir escuchando esas grabaciones, está adentrándose en algo que podría cambiar todo lo que creía saber sobre ella misma y sobre la muerte de Luis. Pero ahora no hay marcha atrás. Clara no puede dejar de pensar en la grabación de María. La voz de la mujer sigue resonando en su mente como un eco persistente que se niega a desvanecerse. Mientras camina por su consultorio, sus pasos suenan vacíos, como si el peso de los recuerdos estuviera a punto de aplastarla. Ha pasado horas desde que escuchó la grabación, pero la sensación de incomodidad sigue atrapada en su pecho. ¿Cómo era posible que lo que María había dicho sobre su hermano tuviera tal conexión con lo que ella misma había vivido? Al intentar deshacerse de la sensación, Clara decide centrarse en su trabajo. Revisa sus notas, se prepara para las sesiones del día, pero todo parece sombrío y distante. A pesar de los esfuerzos por concentrarse, sus pensamientos vuelven una y otra vez a la misma cuestión, la muerte de Luis. ¿Por qué no había nunca confrontado ese evento de su vida? ¿Por qué había dejado que el dolor de su hermano se quedara tan apartado, enterrado bajo capas de olvido? Cuando la sesión con su siguiente paciente comienza, Clara se siente distante, como si fuera una espectadora de su propia vida. La joven que tiene frente a ella, Ana, habla sobre sus problemas de ansiedad y los conflictos con su pareja, pero Clara no puede evitar sentirse ajena a todo. Sus pensamientos siguen atrapados en ese pasaje de su infancia, cuando el rostro de Luis aún vivía en su memoria. Pero algo ha cambiado. Las preguntas que no se atrevió a hacerse durante tanto tiempo ahora la consumen. El hilo de su propia vida parece deshilachado y las respuestas están al alcance de su mano, pero Clara no sabe si quiere encontrarlas. La lluvia sigue golpeando las ventanas, esa lluvia que parece seguir el ritmo acelerado de su mente. Clara siente que está a punto de romper algo dentro de sí, algo que ha mantenido guardado con mucho esfuerzo. Entonces, como un susurro lejano, recuerda la frase de María, «La verdad siempre viene a la luz». Clara. La repetición de esas palabras la atormenta, como si estuviera siendo llamada a enfrentar algo que no sabe si está lista para enfrentar. Clara no puede dejar de pensar en las grabaciones. Cada vez que cierra los ojos, las voces de María parecen perseguirla, como si el tiempo no hubiera pasado. La terapeuta que antes parecía tan segura de sí misma comienza a dudar de su propio juicio. Las preguntas sobre su hermano, Luis, ahora ocupan todo su pensamiento. ¿Por qué no recuerda más detalles de lo que ocurrió esa noche? Su memoria parece haberse disuelto, dejando solo fragmentos dispersos de lo que podría haber sido una verdad olvidada. Recuerda aquellos días, cuando todo parecía normal, antes de la tragedia. Su hermano era su compañero de juegos, su confidente, pero el día de su muerte, todo se desmoronó. Clara no recuerda las conversaciones, los gestos de despedida o los momentos previos a su desaparición.
Hay una niebla espesa cubriendo esos recuerdos, pero ahora, con las palabras de María volviendo una y otra vez a su mente, Clara siente que esa niebla comienza a despejarse, revelando detalles inquietantes que había mantenido alejados durante años. Decide, finalmente, buscar respuestas. En lugar de ir a su próxima sesión, toma su abrigo y sale del consultorio. Se dirige hacia su casa, donde la espera una montaña de recuerdos olvidados, el lugar donde vivió con su hermano, donde compartió risas y sueños. Pero también es el lugar donde el dolor se instaló, donde la muerte de Luis dejó una huella imposible de borrar. Cuando llega, la casa parece más vacía que nunca. El eco de sus pasos resuena por los pasillos, y Clara no puede evitar la sensación de estar siendo observada. En su mente, los recuerdos comienzan a aflorar, desordenados, fragmentados. Se sienta en el salón, mirando las fotos familiares que adornan las paredes. Todos parecen tan lejanos, tan ajenos. ¿Cómo pudo haber olvidado tantos detalles? Lo más perturbador, ¿por qué su mente le ha mostrado solo una versión edulcorada de los eventos? Es posible que esté intentando protegerse, o que alguien haya hecho que olvide la verdad. A medida que Clara escucha la grabación de María una vez más, algo dentro de ella se quiebra. La voz de la fallecida paciente, que antes parecía distante y casi irrelevante, ahora se siente como una presencia palpable. Cada palabra, cada susurro, se clava en su mente con la precisión de una aguja. Clara se da cuenta de que no puede seguir ignorando lo que está sucediendo. Las grabaciones no son solo recuerdos de otros, son fragmentos de su propia historia, un espejo distorsionado de su vida, reflejando lo que ha sido silenciado durante tanto tiempo. Las voces de María y Luis parecen fusionarse, como si ambas le hablaran desde el mismo lugar sombrío. Clara comienza a preguntarse si sus recuerdos de infancia, aquellos que había considerado inconscientes y olvidados, realmente fueron manipulados por su propia mente, o si algo más está detrás de su incapacidad para recordar los detalles de la muerte de su hermano. ¿Era posible que estuviera protegiéndose de una verdad demasiado dolorosa para enfrentar? ¿O tal vez alguien, de alguna forma, la había forzado a olvidar? Decide, por fin, buscar respuestas en su entorno. En un arrebato de desesperación, Clara se dirige al consultorio de su amiga Ana Costa. Ana es una psicóloga experimentada, su amiga de toda la vida, y Clara siente que necesita hablar con alguien que realmente la conozca. Cuando llega, la atmósfera en la oficina de Ana es tranquila, casi reconfortante, pero Clara no puede escapar de la sensación de que algo está a punto de estallar. «Clara, ¿qué te está pasando?», pregunta Ana, notando inmediatamente que algo está mal. Clara se siente vulnerable al hablar, pero sabe que no tiene otra opción. Le cuenta sobre las grabaciones, sobre las voces que la atormentan, sobre lo que ha estado descubriendo. Ana la escucha con atención, pero su expresión se oscurece a medida que Clara relata la conexión entre las grabaciones y la muerte de Luis. «No puedes seguir ignorando lo que está pasando, Clara», dice Ana con seriedad. «Necesitas enfrentarlo». Clara se siente atrapada entre el deseo de entender la verdad y el temor de lo que podría descubrir. La duda se instala profundamente en su interior, como una sombra que no puede disiparse. ¿Está lista para enfrentar lo que ha estado oculto bajo la superficie durante tanto tiempo? Clara decide que, finalmente, tiene que enfrentar el misterio de la muerte de Luis de una vez por todas. Cada día que pasa sin respuestas parece corroerla más. Después de su conversación con Ana, no puede evitar sentir que algo más grande y más oscuro está en juego. La incertidumbre la consume y lo único que puede hacer es buscar ayuda externa. La solución parece evidente, aunque le aterra. Necesita a alguien que investigue de manera objetiva, sin las sombras de sus recuerdos personales nublando la verdad. Llama a un viejo conocido, el detective privado Enrique Méndez, quien había sido contratado años atrás para investigar la muerte de Luis. Cuando la llamada se conecta, la voz de Enrique al otro lado de la línea es áspera, pero familiar. «Clara, no pensé que volverías a buscarme», dice él, con una ligera sorpresa en su tono. «¿Qué te trae por aquí?». Clara le explica su situación, cómo las grabaciones de María la han llevado a cuestionar su propia memoria y cómo empieza a sentir que hay algo que nunca fue revelado. Enrique, siempre práctico y directo, acepta reunirse con ella en cuanto puede. El investigador, aunque no puede prometerle que encontrará respuestas fáciles, le ofrece lo que Clara más necesita, una nueva perspectiva. No obstante, algo en la forma en que responde a sus preguntas le deja una sensación inquietante, como si hubiera más de lo que está dispuesto a compartir. Al día siguiente, se encuentran en una cafetería tranquila, alejada de la ciudad. El sonido de las tazas al chocar y el murmullo de las conversaciones distantes llenan el espacio, mientras Clara espera a que Enrique le cuente lo que sabe.
La investigación sobre la muerte de tu hermano fue cerrada rápidamente, le explica Enrique mientras observa su café. Oficialmente, fue un accidente. No hay pruebas concluyentes que sugieran lo contrario. Pero en el fondo, algo no cuadra. Clara lo mira fijamente. La sensación de que siempre hubo algo más, algo oculto, se hace más fuerte. ¿Por qué nunca hubo una investigación más profunda? ¿Por qué su familia nunca cuestionó los detalles de lo sucedido? Enrique, al darse cuenta de la angustia que sus palabras provocan en Clara, añade, las pruebas fueron claras, o al menos, así parecía. Pero no descarto que haya más. Tal vez no hayas recordado todo lo que pasó esa noche. Clara se queda pensativa después de las palabras de Enrique. La duda sigue carcomiéndola, pero ahora también se suma una sensación de impotencia. El detective parece saber más de lo que dice, pero no la anima a seguir investigando más a fondo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no quiere revelar? A lo largo de su vida, Clara siempre ha tenido la sensación de que había algo más, algo que nunca se dijo, algo que su familia había guardado en secreto. Ahora, las palabras de Enrique la hacen cuestionarse, ¿y si toda su vida había estado construida sobre mentiras? ¿Y si la verdad sobre la muerte de Luis podría destruir todo lo que ella creía saber sobre su pasado? Enrique menciona que, aunque no haya pistas claras, algo en el caso le resulta sospechoso. Había algo en el comportamiento de los testigos, algo en las declaraciones de los médicos, algo que no encajaba. Pero Clara siente que, por más que lo intente, las piezas del rompecabezas no terminan de encajar. En su interior, la verdad parece estar cada vez más cerca, pero a la vez, el miedo la paraliza. El miedo a lo que pueda descubrir, a enfrentarse a una realidad que tal vez ya haya vivido, pero que ha intentado olvidar. A medida que se despide de Enrique, Clara siente una pesadez en el pecho, como si el aire que la rodea estuviera cargado de algo oscuro, algo inevitable. Al regresar a su consultorio, decide ver una vez más las grabaciones. Necesita encontrar algo que le ayude a entender lo que está sucediendo. María, la paciente fallecida, tiene una última grabación que Clara nunca escuchó completamente. Decide ponerla en su reproductor y escucha atentamente, aunque el miedo la consume. Lo que está a punto de escuchar cambiará para siempre su perspectiva sobre todo. En la grabación, María habla de algo que le había contado en una sesión anterior, algo relacionado con la muerte de Luis. La voz de María, siempre tan suave y tranquila, suena ahora distorsionada, casi como si el tiempo la hubiera alterado. ¿Sabes lo que pasó, Clara?, dice María en un susurro que envía un escalofrío por la espina dorsal de Clara. Lo que ocurrió esa noche no fue un accidente. Tú estuviste allí, tú sabes qué pasó, pero no lo recuerdas, todavía. Las palabras de María golpean a Clara como un martillo. De repente, algo dentro de ella se despierta. Las piezas que parecían no encajar comienzan a formar una imagen, pero la imagen es demasiado aterradora para aceptar. Clara, con las manos temblorosas, se detiene. Su respiración se acelera. ¿Qué significa esto? ¿Es posible que, de alguna manera, ella estuviera involucrada en la muerte de su hermano? ¿Habrá hecho algo, sin saberlo, que haya contribuido a su trágico destino? Clara siente que el pánico la invade, como si las paredes de su consultorio se estuvieran cerrando a su alrededor. Las palabras de María siguen retumbando en su cabeza. Tú estuviste allí. Tú sabes qué pasó. Algo dentro de ella comienza a quebrarse, como si de repente, las piezas que nunca encajaron en su memoria comenzaran a encajar a la fuerza. La noche de la muerte de Luis, que siempre había sido borrosa, ahora se vuelve nítida, pero llena de sombras. Ella recuerda la fiesta, el bullicio de la casa, las risas, pero todo está distorsionado, desordenado, como un sueño que no logra recordar del todo. El pánico se intensifica al darse cuenta de que tal vez estuvo más involucrada en todo esto de lo que pensaba. De alguna manera, ¿ella también fue parte de la tragedia? ¿Pudo haber hecho algo sin saberlo? ¿O incluso, sin quererlo? La mente de Clara, siempre tan racional, comienza a desmoronarse. Ella ya no sabe si está perdiendo el control o si, simplemente, la verdad está saliendo a la superficie. En su interior, el miedo se mezcla con la necesidad urgente de comprender lo que realmente sucedió aquella noche. Con cada grabación que escucha, las voces de sus pacientes parecen volverse más cercanas, como si estuvieran hablando directamente con ella, revelando detalles que ni ella misma sabía que guardaba. Las líneas entre lo que es real y lo que no lo es se desdibujan cada vez más. En su mente, se empieza a abrir un abismo entre la vida que creía conocer y lo que realmente ocurrió. En su sesión con la paciente Patricia Silva, Clara ve que sus propios pensamientos la están invadiendo. Patricia está sumida en su propio dolor, pero Clara se da cuenta de que ella está igual, luchando con una angustia que no puede expresar. Patricia, entre lágrimas,
Habla de un sufrimiento profundo, y Clara se pregunta si está viviendo lo mismo, pero de una forma más sutil, más insidiosa. ¿Acaso su dolor es tan grande que ya no puede distinguirse del sufrimiento de sus pacientes? En un momento de vulnerabilidad, Clara le pregunta a Patricia, ¿alguna vez has sentido que algo oscuro te persigue? Como si, por más que lo intentes, no pudieras escapar de tus propios recuerdos. Patricia la mira confundida, como si no reconociera a la psicóloga que tiene delante. Y es en ese instante que Clara siente que ha perdido el control. La puerta de su consultorio se abre abruptamente y Clara, sobresaltada, siente como si la estuvieran arrastrando nuevamente al pasado. En su mente, la casa de su infancia aparece como una sombra que se cierne sobre ella, y Clara sabe que debe enfrentarse a esa verdad, aunque le cause terror. En un impulso, decide buscar todas las grabaciones y documentos antiguos sobre la muerte de Luis. No puede seguir ignorando lo que está frente a ella. La verdad se acerca, y Clara sabe que tiene que ser valiente, aunque su alma tiemble con cada paso. Con la determinación de alguien que no tiene nada más que perder, Clara se dirige a la casa de Enrique Méndez, el detective que había trabajado en el caso años atrás. En sus manos lleva todo lo que ha recopilado hasta ahora y siente que, tal vez, este sea el último intento de encontrar respuestas. Enrique será su último recurso, y aunque no lo diga, Clara sabe que si alguien tiene la llave para destapar el oscuro secreto que ha marcado su vida, ese alguien es él. Clara no puede dejar de pensar en lo que sucedió en las últimas semanas. Las voces de los pacientes, especialmente las de María, siguen resonando en su cabeza. La grabación que había escuchado en su consultorio sobre la implicación de ella misma en la muerte de Luis se repite una y otra vez. Los detalles del pasado, que antes le parecían borrosos, ahora emergen en su mente como si alguien hubiera encendido una luz cegadora. Pero el desconcierto persiste. ¿Cómo es posible que, en su intento por comprender la tragedia, sienta que está perdiendo el control de su propia vida? Cada vez que la memoria de la infancia regresa, una sensación de vacío se apodera de ella, como si estuviera atrapada en un agujero negro emocional. La atmósfera de su consultorio está cargada de tensión. Clara ya no sabe si está ayudando a sus pacientes o si ella misma es la que necesita ayuda. Cada día se siente más perdida, pero sabe que debe continuar. El dolor de la culpa es tan grande que siente como si fuera a desbordarse en cualquier momento. Cada vez que mira las grabaciones, su mente se llena de fragmentos de recuerdos, pero ninguno es lo suficientemente claro como para proporcionar respuestas. Lo único que sabe con certeza es que algo ha cambiado dentro de ella. Algo oscuro que antes estaba dormido en lo más profundo de su ser está comenzando a despertar. Una tarde, al terminar su última sesión, Clara decide dar el siguiente paso y buscar ayuda. Sabe que no puede seguir sola. Acude a la DRA. Elena Lima, una psiquiatra conocida por su experiencia en trastornos de estrés postraumático y disociación. Clara entra en el consultorio de Elena con la esperanza de encontrar algo que la calme, pero se siente vulnerable, como si cada palabra que dijera pudiera romper algo más dentro de ella. La doctora Lima la observa con atención y, aunque Clara no lo sabe, la psicóloga comienza a preguntarse si la joven que tiene frente a ella está a punto de enfrentar un abismo mucho más profundo de lo que ella misma podría imaginar. La doctora Lima sugiere que Clara podría estar experimentando un trastorno relacionado con el estrés postraumático, aunque también plantea la posibilidad de que sus recuerdos estén siendo distorsionados por la disociación. Las palabras de la psiquiatra no la reconfortan. Clara siente que la verdad está tan cerca, pero a la vez tan distante. Mientras Elena habla sobre sus opciones, Clara siente que las paredes de la habitación se estrechan. Es como si todo lo que vivió, todo lo que creyó conocer sobre sí misma, estuviera comenzando a desmoronarse. Pero lo peor está por venir. Después de la consulta con la doctora Lima, Clara se siente más confundida que nunca. Las palabras de la psiquiatra giran en su mente, pero no logra encontrar consuelo en ellas. En su interior, sabe que algo mucho más oscuro está ocurriendo, algo que va más allá de un trastorno psicológico. Las grabaciones siguen siendo su único ancla, pero cada vez más parecen ser las que la están arrastrando hacia la locura. Es como si esas voces fueran más reales que el propio mundo que la rodea. Y en cada una de ellas, Clara puede sentir la presencia de algo que nunca pudo identificar, la culpa, la rabia, el miedo. Pero, ¿de dónde provienen realmente estas emociones? ¿De ella o de algo que ocurrió en el pasado? Una noche, Clara tiene un sueño vívido. En el sueño, su hermano Ricardo aparece, pero no está solo. Su rostro está cubierto por una sombra oscura y su voz se escucha distorsionada, como si viniera de muy lejos. «¿Es tu culpa?», le dice. Las palabras la atraviesan como una daga y Clara se despierta con el corazón acelerado y el rostro empapado en sudor frío.
La sensación de impotencia es abrumadora. Sabe que su mente la está llevando a lugares oscuros, pero no puede detenerse. En sus manos, las grabaciones se han convertido en una maldición, una llave que abre puertas que ella preferiría que siguieran cerradas. Es en ese momento, mientras intenta calmarse, cuando escucha una vez más la grabación de María Souza. La voz de la paciente, que ya le resulta familiar, la llama por su nombre, como si supiera exactamente lo que Clara está viviendo. La verdad siempre sale a la luz, no importa cuánto te escondas, dice María, con una claridad que hace que un escalofrío recorra la columna de Clara. Cada vez que escucha las grabaciones, siente que está un paso más cerca de descubrir la verdad, pero al mismo tiempo, está aterrada de lo que podría encontrar. Las piezas del rompecabezas se están armando, pero cada fragmento parece más oscuro y peligroso que el anterior. Clara decide regresar a la casa de su infancia. Algo dentro de ella la impulsa a hacerlo. Tal vez allí, entre las paredes que guardan los recuerdos de una vida pasada, encontrará respuestas. La casa, que había permanecido cerrada durante años, ahora parece llamarla. Es un viaje a lo más profundo de su memoria, donde las sombras de lo que ocurrió la acechan en cada rincón. Cuando llega, el aire se siente pesado, como si la casa misma estuviera respirando, esperando a que Clara se enfrente a lo que había dejado atrás. Mientras camina por los pasillos oscuros, siente que cada paso que da la acerca más a una verdad que no sabe si está preparada para afrontar. En la casa de su infancia, Clara se siente atrapada entre el pasado y el presente. Cada rincón parece susurrar historias que preferiría olvidar, pero el destino la ha llevado hasta aquí, a enfrentar lo que durante tanto tiempo ha mantenido oculto. Mientras recorre el pasillo, sus dedos rozan las paredes frías, buscando algo, un vestigio, una pista que la conecte con sus recuerdos perdidos. Es entonces cuando encuentra una vieja grabadora, casi oculta bajo una capa de polvo en el estante de una biblioteca. Al escucharla, su respiración se detiene. Es su voz de cuando tenía 16 años. La grabación contiene una conversación con su madre sobre la desaparición de Luis. En ese momento, Clara se da cuenta de que siempre supo más de lo que admitió, pero que sus recuerdos eran un rompecabezas incompleto, construido con piezas que había elegido dejar fuera. Las palabras de su madre resuenan en la grabación. Clara, tú sabías algo. Sabías que él estaba en peligro, pero no dijiste nada. Clara se siente como si el suelo bajo sus pies desapareciera. La revelación es devastadora. No solo sufre por el hecho de que ella sabía más de lo que había querido admitir, sino por la culpa que comienza a inundarla, como si las palabras de su madre fueran una condena definitiva. En ese momento, la grabadora comienza a distorsionar el sonido y Clara, paralizada, siente una presión en su pecho, como si las paredes de la casa comenzaran a aplastarla. La voz de Ricardo se mezcla con la de su madre, como si ambos estuvieran regañándola desde el más allá. Al salir de la habitación, la oscuridad parece envolverla por completo. Cada paso que da se siente más pesado, como si la casa misma estuviera tratando de mantenerla prisionera. La figura de Luis aparece en la esquina de su visión, pero cuando Clara se gira, no está allí. Solo queda el eco de su presencia, como un susurro en la distancia. La sensación de ser observada se intensifica. Clara tiene la certeza de que está siendo perseguida, no solo por su hermano, sino por su propia conciencia. En ese momento, entiende que las respuestas que busca no están fuera de ella, sino dentro de su propia mente, que se ha convertido en un laberinto sin salida. La casa es solo un reflejo de su mente fragmentada. Desesperada, Clara decide salir de la casa, pero al llegar a la puerta, algo la detiene. Hay una última grabación, una que no recuerda haber escuchado nunca. Es de María, y esta vez su voz no está distorsionada ni llena de miedo, sino clara, como si estuviera frente a Clara, contándole la verdad de lo que realmente ocurrió aquella noche fatídica. ¿Tú lo sabías, Clara, y no hiciste nada? Las palabras resuenan en su mente, y Clara cae de rodillas, sintiendo que finalmente ha llegado al borde de la revelación. Pero lo que descubre es tan desgarrador que no sabe si está lista para enfrentarlo. La culpa, el miedo y la tragedia se mezclan en su alma, y la línea entre la memoria y la locura se hace más tenue que nunca. Clara despierta una vez más atrapada entre los ecos de sus propios pensamientos. El peso de las grabaciones y las revelaciones recientes la persiguen con la intensidad de un sueño recurrente. Las voces de María, de Luis, incluso de su madre, se entrelazan en su mente, formando una maraña de palabras que ya no sabe si son reales o producto de su desbordada imaginación. Es como si la misma realidad estuviera desmoronándose a su alrededor, y Clara no sabe qué es lo verdadero y qué es el reflejo de su tormento interno. Ha intentado desconectarse de las grabaciones, pero no puede.
Cada vez que piensa en escapar de ellas, sienten que las voces la alcanzan, más cercanas, más nítidas. A medida que los días pasan, sus relaciones con las personas a su alrededor se van desgastando. Ana Costa, su amiga y colega psicóloga, la observa con creciente preocupación. Clara ya no parece la misma. Se ha distanciado de todos, como si la presencia de los demás fuera solo un recordatorio de lo que está perdiendo. Ana trata de ofrecerle apoyo, pero Clara se siente desconectada de todo, incapaz de abrirse. La figura de su hermano, Luis, la acecha en cada esquina, en cada conversación, incluso en sus momentos más íntimos. Un día, durante una sesión con una nueva paciente, Clara siente que la línea entre la sesión y su propia vida se borra. Los problemas de su paciente le parecen demasiado familiares. En la historia que escucha, Clara ve un reflejo distorsionado de su propio dolor, como si estuviera hablando de sí misma, de su propio sufrimiento. Un día, Clara decide enfrentar la realidad de lo que está sucediendo. Ya no puede seguir ignorando lo que sus recuerdos le exigen que enfrente. El rostro de Luis aparece una vez más en sus pensamientos, más nítido que nunca, y con una acusación que la hiela por dentro. «Fuiste tú», le dice con una voz que parece provenir directamente de las grabaciones. Clara siente una punzada en el pecho, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. La culpa comienza a apoderarse de ella, y con ella, la certeza de que nunca podrá liberarse de los fragmentos de la realidad que le han sido impuestos. En su mente, todo se ha vuelto confuso, pero la sensación de responsabilidad es tan fuerte que parece ser la única verdad que queda. La presión emocional crece día tras día. Cada intento de confrontar lo que sucedió con su hermano parece llevarla a un callejón sin salida, a una espiral de recuerdos rotos. Clara comienza a preguntarse si lo que está viviendo es real o simplemente el producto de su mente rota, que busca desesperadamente un cierre que no llega. Las voces en las grabaciones parecen volverse más agresivas, como si supieran que está cerca de descubrir algo que cambiará todo. Cuando intenta tomar control de la situación, la ansiedad la consume. Se siente como una espectadora de su propia vida, atrapada en un ciclo del que no puede escapar. Cada vez más, Clara siente que el tiempo se le escapa. Las grabaciones la asfixian y las voces, cada vez más insistentes, parecen empujarla a un punto de no retorno. Un día, mientras se encuentra en su consulta con Ana Costa, Clara no puede evitar que sus palabras se tornen cada vez más incoherentes. Siente que está perdiendo el control, como si la realidad misma estuviera deslizándose de sus manos. Ana la observa con una mezcla de preocupación y tristeza, pero Clara, inmersa en su propio caos mental, no puede pedir ayuda. La angustia la consume y cada vez que trata de recordar algo de su niñez, su mente lo borra, dejándola en un vacío aterrador. La voz de Luis, que antes parecía un eco lejano, ahora resuena con fuerza. «Te estoy esperando», le susurra. Es en ese preciso momento cuando Clara toma una decisión radical: confrontar todo, enfrentar lo que le ha estado robando la paz durante años. Se dirige a la antigua casa familiar, el lugar donde su hermano desapareció, esperando encontrar respuestas en las sombras de esos muros que tanto la marcaron. Al entrar, la atmósfera está impregnada de recuerdos sombríos, y cada paso que da sobre el suelo cruje como si la casa misma estuviera respirando, recordando lo que sucedió allí. Los muebles, cubiertos por sábanas blancas, parecen fantasmas del pasado, y Clara siente que la casa la observa como si fuera un testigo mudo de la tragedia. En una de las habitaciones, Clara encuentra una caja vieja, cubierta de polvo, con varios objetos de su infancia. Entre ellos, una carta amarillenta llama su atención. La carta está escrita por su madre y las palabras parecen estar escritas con una desesperación contenida. Clara la lee en silencio, pero las palabras le golpean como un martillo. «Clara, si alguna vez llegas a encontrar esto, sabrás la verdad. Sabes lo que pasó con Luis, pero tienes que seguir adelante, por tu bien. No dejes que la culpa te consuma». La carta deja claro que Clara sabía más de lo que ha admitido, y su madre, en un intento de protegerla, decidió callar la verdad. En ese momento, Clara siente que el mundo se desploma bajo sus pies. Lo que ha estado buscando todo este tiempo, la verdad, está frente a ella, pero es tan dolorosa que no sabe si podrá soportarla. El rostro de Luis aparece, de nuevo, en su mente, acusándola de no haber hecho nada para evitar lo que sucedió. Las voces, ahora más claras que nunca, parecen rodearla. Clara siente que ya no está sola en la casa. En cada rincón, parece haber una presencia, una fuerza que la está empujando hacia el borde de su propio colapso. Siente que la línea entre el pasado y el presente se ha desvanecido y que está siendo consumida por los recuerdos que ha intentado enterrar por tanto tiempo. «Nunca lo olvidaste, Clara», le dice Luis en un susurro que atraviesa su piel.
Clara cierra los ojos, luchando por recuperar el control, pero las voces continúan, más insistentes que nunca. Está atrapada entre la verdad que no puede escapar y la culpa que la ha marcado para siempre. El regreso a la casa familiar ha dejado a Clara completamente desorientada. La carta de su madre pesa sobre sus hombros como una losa y las revelaciones que acaba de descubrir son demasiado abrumadoras para procesarlas de una vez. Sabe que algo grave sucedió, algo que está profundamente enterrado en su memoria, pero la ansiedad y el miedo no la dejan avanzar. Las voces que antes parecían lejanas ahora son nítidas, constantes, como si estuvieran físicamente presentes en la habitación con ella. Clara siente que está perdiendo el control total de su mente y por momentos se pregunta si de verdad está sola. El rostro de Louise la persigue a todas partes. En cada esquina, en cada sombra, parece estar esperándola, sus ojos acusadores penetrando hasta lo más profundo de su ser. Clara sale de la casa sin saber muy bien por qué, impulsada por una necesidad urgente de escapar de esas paredes que parecen estar respirando junto a ella. En el camino de regreso a su departamento, las calles parecen desmoronarse alrededor de ella. Los edificios, las personas, los coches, todo es confuso, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. El sentimiento de desrealización se apodera de ella, como si fuera una sombra que la consume por dentro. Mientras conduce, se sorprende a sí misma repitiendo en voz baja las palabras de Louise, como si fueran un mantra que la conecta con la culpa que ha estado huyendo durante años. «Te estoy esperando», susurra, y por un momento, casi puede oír su voz detrás de ella, en el asiento trasero del coche. Esa noche, Clara no puede dormir. Las visiones de Louise continúan acechándola, no solo en sus pensamientos, sino en el espacio físico de su apartamento. Cada vez que cierra los ojos, su hermano aparece frente a ella, su rostro distorsionado por la ira, acusándola de ser la culpable de su muerte. Aterrada, Clara trata de convencer a su mente de que todo es un producto de su imaginación, pero la intensidad de las alucinaciones la hace dudar. En un intento por recuperar algo de control, se sienta frente a la grabadora y reproduce una vez más las grabaciones de María. Su voz, ahora mucho más nítida, parece tener un tono desafiante, como si estuviera guiándola hacia una verdad que Clara aún no está lista para aceptar. La verdad siempre sale a la luz. «Clara, no importa cuánto intentes huir», le dice María en un susurro helado. Clara, atrapada en su propio tormento, se da cuenta de que las voces que la persiguen ya no son solo un eco del pasado. Son algo más, algo que está vinculando su vida con la muerte de Louise de una manera que aún no entiende completamente. La sensación de estar atrapada en un ciclo del que no puede escapar se vuelve cada vez más fuerte. Las voces, las visiones, la culpa, todo parece fusionarse en una sola fuerza que la está llevando a un abismo emocional del que no sabe si podrá salir. Clara sabe que está al borde de algo, de descubrir algo que podría destruirla o liberarla para siempre. La pregunta que la consume ahora es si está preparada para enfrentarlo o si su mente la llevará aún más lejos en el laberinto de su propia psique. El peso de las últimas semanas se ha vuelto insoportable para Clara. Cada grabación que escucha, cada memoria que emerge, la arrastra más profundo en un océano de oscuridad. La sensación de estar atrapada entre el pasado y el presente se intensifica y sus días parecen desmoronarse uno tras otro. Ha decidido que es hora de confrontar la verdad, sin importar lo que cueste. Clara se dirige a las viejas carpetas de su hermano Louise, esas que había mantenido guardadas durante años, esperando que algún día la ayudarían a entender lo que realmente ocurrió. Lo que encuentra es perturbador: carteles amarillos, fotos borrosas y documentos incompletos, como piezas de un rompecabezas que nunca llegó a completarse. Las palabras que ve, las que su hermano había escrito antes de su muerte, la hacen temblar. Están involucrados en algo mucho más grande. «Clara, no quiero que te metas, es peligroso». Esas palabras resuenan en la cabeza de Clara mientras comienza a revisar los registros de la investigación. Hace años, un detective privado había sido contratado para investigar la muerte de Louise, pero nunca hubo respuestas claras. En los informes, Clara descubre que Louise había estado trabajando con personas sospechosas involucradas en un esquema financiero ilegal, algo que jamás imaginó que pudiera haber tocado su familia. Lo más aterrador es que, según las notas del detective, Louise estaba a punto de revelar algo crucial antes de su muerte, un secreto tan grande que su muerte pudo haber sido orquestada para evitar que hablara. El miedo de Clara crece al pensar en lo que su hermano había descubierto y siente una creciente presión en su pecho. Algo oscuro y peligroso se mueve en las sombras de su propia familia. Decidida a obtener más respuestas, Clara contacta a Enrique Méndez, el detective privado que había estado investigando el caso de Louise años atrás. Lo encuentra en un pequeño café del centro,
sentado en una mesa junto a una ventana, con una expresión agotada. Cuando le cuenta sobre lo que ha descubierto, él la mira con una mezcla de sorpresa y resignación. Nunca llegué a saber la verdad completa, le dice, pero lo que encontré era suficiente para hacerme pensar que alguien quería tapar algo y que Luis estaba demasiado cerca de descubrirlo. Al principio, Enrique no cree que Clara tenga mucho más que buscar, pero cuando ella le menciona la grabación de María Souza y el misterioso contenido de las cintas, su rostro cambia. Esto no es una coincidencia, Clara, las grabaciones podrían estar conectadas con todo lo que tu hermano descubrió, le advierte. Clara siente como si una corriente helada recorriese su espalda. La verdad, por fin, parece estar a su alcance, pero el temor de lo que pueda encontrar la paraliza. El regreso de Clara a su apartamento es inquietante. Siente que el aire a su alrededor es más denso, como si las paredes pudieran apretarla. Después de la conversación con Enrique, su mente no deja de girar. La idea de que las grabaciones puedan estar conectadas con la muerte de Luis la atormenta, pero hay algo más que no logra descifrar. La voz de María en las cintas, antes tan distorsionada, ahora parece más clara, más precisa. Clara se siente como si estuviera siendo guiada, o quizás manipulada, por algo invisible, una fuerza que va más allá de su comprensión. En cada grabación, hay un hilo común, una pista que se repite. ¿Lo sabías, Clara? ¿Sabías lo que iba a pasar? Las palabras la atormentan y su propio reflejo en el espejo le parece ajeno, como si ya no fuera la misma persona que comenzó este viaje. Impulsada por una mezcla de miedo y desesperación, Clara decide ir más allá. Revisa cada una de las cintas con una obsesión que empieza a consumirla. Cada detalle parece tener una conexión con su pasado, cada palabra dicha por María Souza resuena en su mente con una claridad aterradora. La grabación más reciente la hace temblar. En ella, María habla de un encuentro secreto entre Luis y unas figuras misteriosas, individuos vinculados a una red criminal. Clara no puede creer lo que escucha. Su hermano había estado tan cerca de descubrir algo tan siniestro, y ella nunca lo supo. Si no lo haces, te dejarán en paz. Si lo haces, te buscarán, dice María, como si estuviera dándole una advertencia que Clara no puede ignorar. Pero lo peor de todo es que algo en su voz parece sugerir que ella misma tenía un papel que no comprende completamente. Las horas pasan y Clara sigue escuchando la grabación una y otra vez, obsesionada con cada palabra, con cada respiración en la grabación. Algo no encaja, pero no sabe qué. La sensación de que está siendo observada se intensifica y por momentos siente que las voces en las grabaciones están a punto de salir del dispositivo, de tomar vida propia y atraparla. Esas voces, esas revelaciones, le han abierto un agujero profundo en su mente y ahora no puede dejar de preguntarse si alguna vez ha sido capaz de ver la verdad por completo. Está atrapada en una espiral de dudas donde todo lo que creía saber sobre su hermano, su familia y su propia vida se está desmoronando. A medida que las piezas del rompecabezas se encajan, Clara siente que está demasiado cerca de descubrir algo que no debería saber, algo que podría destruirla por completo. Esa noche, incapaz de dormir, Clara toma una decisión. Necesita encontrar más respuestas y para eso debe adentrarse aún más en el pasado, en los recuerdos que ha intentado ocultar durante años. En una última tentativa por desentrañar la verdad, decide ir al lugar donde todo comenzó, la casa de la familia Almeida. No puede continuar viviendo con este peso sin comprender por completo lo que ocurrió. Algo en su interior le dice que allí, en esas paredes que guardan tantas sombras, encontrará la clave para todo. Pero a medida que se acerca a ese destino, una sensación de pavor se apodera de ella. Sabe que lo que está buscando puede ser mucho más oscuro de lo que imagina y que lo que descubra podría cambiar su vida para siempre. Cuando Clara llega a la casa de la familia Almeida, el aire es denso, cargado de recuerdos reprimidos. Las paredes de la casa, que antes le daban una sensación de seguridad, ahora le parecen extrañas, como si fueran testigos de algo que ella aún no ha logrado entender. Al entrar, la luz tenue de la tarde entra por las ventanas, proyectando sombras largas sobre los muebles cubiertos por el polvo del tiempo. Con cada paso que da por la casa, Clara siente que el suelo bajo sus pies cruje, como si las viejas maderas estuvieran a punto de desmoronarse. Todo parece igual, pero al mismo tiempo, todo ha cambiado. Sus recuerdos de la infancia se agolpan, pero están fragmentados, desordenados. Clara no sabe qué está buscando exactamente, pero tiene la sensación de que la respuesta está allí, en algún rincón olvidado. Decide ir a la habitación de su hermano Luis, el cuarto que aún permanece cerrado, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Al abrir la puerta, el olor a madera vieja y el polvo la golpean. En la mesa de noche, entre varios papeles amarillentos, encuentra una pequeña caja de madera que no había visto antes.
La abre con manos temblorosas y dentro encuentra una serie de cartas y fotografías. Algunas están escritas con una letra apresurada, otras están garabateadas, como si Louise hubiera estado escribiendo sin parar, tratando de plasmar algo importante. Clara observa detenidamente una de las cartas y, de repente, siente un nudo en la garganta. La carta menciona a personas que ella no reconoce, pero hay algo inquietante en las palabras de Louise: no puedo confiar en nadie, y mucho menos en ella. Pero debo advertirle que no podrá escapar de lo que está por venir. La verdad saldrá a la luz. El corazón de Clara late con fuerza al darse cuenta de que su hermano estaba hablando de ella. En ese momento, las palabras de María Souza vuelven a su mente: sabías lo que iba a pasar. Las piezas empiezan a encajar, y Clara siente que está al borde de una revelación aterradora. Louise había descubierto algo más allá de lo que ella pudo haber imaginado. Estaba involucrado en algo peligroso, y quizás incluso en algo que ella misma no podía comprender completamente. La carta parece confirmar que Clara tenía algo que ver con los oscuros secretos de su familia, algo que no estaba dispuesta a recordar. Las piezas de su vida están cayendo una a una, y con cada revelación, su mente se encuentra más abrumada. La pregunta que ahora la atormenta es: ¿qué fue lo que realmente ocurrió esa noche? Y cómo su propia culpabilidad ha quedado sepultada en lo más profundo de su conciencia. Clara no puede más. Después de semanas de incertidumbre y desvelo, siente que la única forma de encontrar la verdad es regresar al lugar donde todo comenzó, la casa familiar. El peso de los recuerdos que se agolpan en su mente es abrumador, pero sabe que debe enfrentarlos. Es una tarde gris cuando llega al vecindario donde creció, y la vieja casa se alza ante ella, exactamente igual que en su infancia. Sin embargo, algo ha cambiado. Las ventanas rotas y el jardín descuidado parecen reflejar la decadencia de su propia mente. Al entrar, el aire denso y estancado parece abrazarla, como si la casa misma la estuviera esperando. Cada paso que da dentro de los pasillos oscuros la lleva más atrás, al lugar donde sus recuerdos más dolorosos residen. Es en el segundo piso, en la habitación de su hermano, donde Clara siente que algo se desbloquea en su interior. La puerta, que había estado cerrada durante tanto tiempo, se abre sin dificultad. Al entrar, el ambiente se siente extraño, casi como si Louise nunca se hubiera ido. Sobre la mesa, Clara descubre una grabación más, algo que no había visto antes. El casete está marcado con la palabra verdad. No duda un segundo en ponerlo en su antiguo reproductor, y cuando la voz de Louise comienza a salir de los altavoces, un escalofrío recorre su espalda. Su hermano habla con una calma inquietante: ¿sabes más de lo que crees? Clara, siempre lo supiste. El tiempo está a punto de desbordarse, y no hay marcha atrás. Las palabras le revuelven las entrañas. ¿Qué significa todo esto? Clara cierra los ojos, tratando de entender, pero los recuerdos de su infancia, los que ha mantenido enterrados por tanto tiempo, empiezan a aflorar con fuerza. Recuerda la última vez que vio a Louise con vida, justo antes de su desaparición. Un argumento entre ellos, algo que quedó sin resolver, algo que ella no ha podido recordar por completo. La sensación de haber sido culpable por todo lo que pasó la invade. En sus recuerdos se mezcla la figura de su madre, que siempre había estado tan distante, tan ausente. Clara se pregunta si su madre también sabía lo que sucedía en las sombras de su familia, y por qué nunca le dio respuestas. La verdad que tanto teme parece estar más cerca de lo que pensaba, pero también parece estar a punto de desmoronarse, como un sueño que se deshace al despertar. La grabación de Louise sigue resonando en los oídos de Clara, pero ahora sus pensamientos son más confusos que nunca. La casa, antes un refugio, se ha transformado en un laberinto de inquietudes y secretos que parecen acecharla desde cada rincón. A cada paso que da por el hogar, el recuerdo de su hermano se vuelve más vívido, como si él aún estuviera allí, esperando ser escuchado. Clara siente que cada habitación la está observando, que las paredes la juzgan, como si supieran que su mente está al borde de la revelación final. La grabación de Louise sigue, y sus palabras, cada vez más claras y directas, le taladran la cabeza. Tú sabías lo que iba a pasar, Clara. ¿Lo sabías? Y aún así. Esas palabras se repiten en su mente, desgarrándola, mientras busca algo más que la ayude a comprender lo que realmente sucedió esa noche fatídica. Con manos temblorosas, Clara recoge una vieja foto de la familia sobre la mesa de noche de Louise. Al principio no reconoce el rostro, pero luego la ve, una mujer, de pie junto a su hermano, sonriendo en una tarde de verano. La mujer en la foto tiene una mirada profunda, enigmática. Clara siente una punzada de terror al recordar que esa mujer no es otra que la madre de su mejor amiga, Ana Costa. ¿Qué hacía ella con Louise? La pregunta resuena en su mente mientras su corazón late acelerado. Las piezas empiezan a encajar,
pero Clara no sabe si está lista para aceptarlas. ¿Cómo estaba Ana involucrada en todo esto? Y lo más aterrador, ¿qué tan cerca estaba ella de la verdad, de la oscuridad que rodea a su propia familia? Clara se sienta en el suelo, rodeada por los recuerdos dispersos de una vida que ya no puede recordar con claridad. El aire se siente más denso y sus pensamientos comienzan a fusionarse en un torbellino incontrolable. La confusión la domina, pero también hay algo más, una sensación de que la historia de su hermano nunca fue como ella la había entendido. Las sombras de su pasado la acechan y las respuestas parecen tan cercanas, pero se desvanecen siempre que trata de alcanzarlas. De repente, un pensamiento la golpea con fuerza, y si nunca pudo ver la verdad, porque ella misma la enterró tan profundo, el peso de la culpa parece más fuerte que nunca, y la presencia de Luis, aunque en su memoria, se siente más tangible. Un escalofrío recorre su espalda. Clara no puede escapar de él. No puede escapar de su pasado. Clara sabe que está al borde de una revelación que cambiará todo. Con el corazón acelerado, se dirige al sótano, un lugar que había evitado por años. El olor a humedad y el sonido de sus pasos resonando en el silencio la envuelven. Al fondo, en una vieja caja de cartón, descubre una serie de cintas de audio, las mismas que había usado su madre para grabar conversaciones familiares. Un escalofrío la recorre al recordar cómo esas grabaciones eran una parte esencial de la vida cotidiana de su familia, un intento de captar cada palabra, cada pensamiento. Era como si estuvieran tratando de congelar el tiempo, como si supieran que algo les escapaba, algo que jamás podrían entender. Entre las cintas, Clara encuentra una etiquetada con un nombre que la deja helada, El último verano. Su mano tiembla mientras la inserta en el reproductor y la voz de su madre llena la habitación. Es una voz tranquila, casi afectuosa, pero hay una tensión que Clara nunca antes había notado. Recuerda, Clara, lo que no puedes recordar no te hace menos culpable, dice la voz de su madre. Clara congela el rostro al escuchar esas palabras. ¿Qué significan? ¿De qué estaba hablando su madre? Las palabras reverberan en su mente y comienzan a desbordar su racionalidad. Cada sílaba, cada pausa, parece estar diseñada para forjar una comprensión que Clara no ha podido alcanzar. La verdad la acecha, y ahora siente que está lista para verla, por más aterradora que sea. Mientras escucha, la imagen de su madre comienza a distorsionarse en su mente. Clara recuerda que su madre siempre fue distante, como si algo le pesara en el alma, algo que nunca logró expresar. La relación entre ellas nunca fue cercana y los recuerdos que tenía de su madre siempre fueron nublados por una sensación de incomodidad. Las palabras grabadas ahora toman un significado diferente, como si su madre hubiera sido una pieza esencial en el rompecabezas que Clara siempre intentó armar. Pero las respuestas no son claras. Clara se pregunta si su madre también tenía algo que ver con la desaparición de Luis, si estaba involucrada en los oscuros secretos que su familia intentó ocultar. En ese momento, Clara siente un nudo en el estómago. Las piezas caen en su mente como un dominó, pero no puede aceptar lo que está descubriendo. El rostro de Luis aparece en su mente, más claro que nunca. ¿Lo sabías, Clara? ¿Lo sabías todo? Las palabras la acosan, llenándola de una culpa insoportable. Clara ya no puede huir de la verdad que se le presenta. Ella, su madre y todos los que formaron parte de su vida tienen algo que esconder. Algo oscuro, algo que no puede eludir por más tiempo. La tormenta en su interior se desata y Clara siente que está a punto de perderse en ella. ¿Será este el fin de todo o el comienzo de una nueva pesadilla? Clara ya no sabe cómo seguir adelante. Las grabaciones que había ignorado tanto tiempo la han llevado al borde de un abismo emocional y las voces de los muertos parecen perseguirla, desmoronando su sentido de la realidad. Después de escuchar la última grabación de María, Clara está convencida de que la verdad definitiva, está al alcance de su mano, pero también sabe que esa verdad puede destrozarla por completo. En su mente, se cruzan imágenes fragmentadas, recuerdos de su infancia, de su hermano Luis, y las inquietantes palabras de María que se repiten como un eco ensordecedor. Siempre supiste, Clara, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, susurra la voz en la grabación. Clara siente un sudor frío recorrer su espalda. ¿Qué estaba pasando realmente esa noche? ¿Por qué nunca fue capaz de recordar lo que sucedió? Decide hacer lo impensable. En un impulso que no puede controlar, se dirige al consultorio de la doctora Elena Lima, buscando una última sesión que la saque de esta espiral de locura. La psiquiatra, que siempre había sido un ancla de calma en su vida, la observa con una mezcla de preocupación y sorpresa cuando Clara entra a su oficina. «Clara, ¿qué te está pasando?», pregunta, pero Clara no sabe cómo responder. La doctora Lima la observa detenidamente, como si intentara ver a través de su alma rota.
Lo que estás viviendo es más que estrés postraumático. Esto no es solo una secuela del pasado. Es algo mucho más profundo. Las palabras de la psiquiatra resuenan en su mente, pero Clara no sabe qué hacer con ellas. No sabe si está perdiendo la razón o si, finalmente, está viendo las piezas del rompecabezas encajar. En ese instante, Clara se siente atrapada entre dos mundos, uno donde la locura amenaza con consumirla y otro donde las verdades ocultas parecen tener una fuerza inexplicable, una fuerza que la obliga a seguir buscando. María, Luis, las cintas, todo está conectado, pero ¿cómo? La doctora Lima, consciente de la lucha interna de Clara, sugiere que podría ser el momento de dejar ir esas grabaciones, de permitir que el pasado finalmente se quede donde pertenece. Pero Clara no puede. Sabe que el momento de enfrentarse a la verdad está cerca y teme que si la deja escapar una vez más, nunca podrá encontrar la paz. La doctora Lima la observa en silencio, reconociendo la determinación que arde en los ojos de Clara, aunque también sabe que esta verdad podría ser demasiado dolorosa para soportar. Clara se siente rota por dentro, pero sabe que no puede dar marcha atrás. Mientras sale del consultorio, una sensación extraña la invade. Es como si la última pieza de un rompecabezas estuviera a punto de encajar. La tormenta en su mente es más feroz que nunca y su cuerpo, agotado por el peso de las revelaciones, se siente al borde del colapso. Pero algo la mantiene en pie, algo la impulsa a seguir adelante. La voz de Luis vuelve a resonar en su mente, esta vez más clara, más precisa. ¿Tú sabes la verdad, Clara? La última sesión está por llegar. Clara cierra los ojos, toma una respiración profunda y decide que debe enfrentarse a la última verdad, sin importar cuán oscura sea. Es hora de confrontar su culpa de una vez por todas. Clara no puede dejar de pensar en lo que escuchó en la grabación de María. Cada palabra la atormenta y su mente sigue regresando a los mismos recuerdos de aquella noche fatídica, la huida de Luis, las amenazas oscuras que nunca comprendió del todo y la culpa que siempre estuvo al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse. Siempre supiste, Clara, resuena una vez más en su mente como una sentencia implacable. Al principio, pensó que solo estaba imaginando cosas, que su mente le jugaba trucos debido al estrés. Pero ahora, con cada nueva grabación, cada nueva pista, la verdad parece acercarse a pasos agigantados. Sabe que tiene que enfrentarla, y lo sabe porque, sin importar cuánto lo intente, las piezas del rompecabezas siguen apareciendo frente a ella, sin poder evitarlo. De vuelta en su consultorio, Clara coloca la última cinta que había encontrado, la que marcaba el final de su tormento. No sabe si está lista para escucharla, pero lo hace de todos modos. La voz de María, esta vez más clara y mucho más grave, parece dirigirse a ella de forma directa. ¿Vas a dejar que tu culpa te consuma, Clara? ¿Vas a seguir huyendo? La voz de la paciente fallecida suena tan real, tan cercana, que Clara siente como si María estuviera sentada frente a ella. Los recuerdos de esa noche regresan con una intensidad que la golpea con fuerza. Clara recuerda cómo, en su desesperación, ayudó a Luis a escapar, cómo intentó salvarlo, pero algo salió mal, algo que no logró comprender hasta ahora. ¿Acaso fue su culpa? ¿Había hecho lo correcto? La voz de María sigue hablando, ahora con un tono de amenaza. La verdad siempre viene a la luz. Tarde o temprano, enfrentaremos lo que hemos hecho, Clara, y tú no eres la excepción. A medida que las palabras se desvanecen, Clara siente que la presión en su pecho aumenta, casi como si el aire en la habitación se hubiera vuelto denso e irrespirable. No puede respirar, se siente atrapada, como si no hubiera forma de escapar de esta pesadilla que ella misma ha creado. El rostro de Luis se le aparece nuevamente, esta vez con una expresión de ira y decepción. ¿Por qué no me ayudaste a tiempo, Clara? ¿Por qué permitiste que todo sucediera? La imagen de su hermano la persigue como un fantasma, y Clara, paralizada por la culpa, cae al suelo. Sabe que, por más que lo intente, no podrá escapar de este dolor. El pasado ha regresado para reclamarla, y ella, finalmente, está lista para enfrentarlo. La puerta de su consultorio se abre de repente. Es Ana, su amiga y colega psicóloga, que ha llegado para intentar calmarla. Clara, por favor, detente, le suplica, al ver el estado en el que se encuentra. Pero Clara no puede detenerse. No puede dejar de escuchar esas voces, esas acusaciones que la persiguen. Ana, ya no puedo más. La verdad está aquí, frente a mí, y debo enfrentarlo todo, dice Clara entre sollozos. Ana, preocupada, intenta razonar con ella, pero Clara está irremediablemente atrapada en su propio tormento. Sabe que esta será la última sesión, la última vez que se enfrentará a la verdad, sin excusas, sin mentiras.
El tiempo parece detenerse mientras Clara escucha una vez más la grabación de María. Esta vez, algo en ella cambia, como si las palabras de la paciente fallecida le dieran la fuerza para enfrentar lo que había estado negando tanto tiempo. La verdad siempre llega a ti, Clara, y no importa lo que hagas, nunca podrás escapar de ella, dice María, sus palabras llenas de una oscuridad que se aferra al alma. Clara siente una presión insoportable en el pecho, como si el peso de la culpa que ha llevado durante tantos años se hubiera materializado en una forma palpable. El calor de las lágrimas le quema las mejillas, pero no puede dejar de escuchar. Sabe que debe hacerlo, que esta es la última oportunidad de enfrentar lo que ha estado oculto en lo más profundo de su ser. En ese instante, la grabación se detiene abruptamente. Clara se queda en silencio, respirando pesadamente, mientras la habitación se llena de un silencio absoluto. Todo parece volverse oscuro a su alrededor, y por un segundo, duda si lo que ha estado escuchando es real o simplemente producto de su mente trastornada. Pero antes de que pueda reaccionar, la figura de Luis aparece frente a ella, tan vívida como si estuviera realmente allí. Su rostro refleja tanto sufrimiento como ira, y Clara siente como si una daga invisible le atravesara el corazón. Sabías lo que iba a pasar, sabías que no podía escapar, pero elegiste no hacer nada, le dice Luis con una voz fría y llena de resentimiento. Clara quiere responder, pero las palabras se le escapan. La verdad, la terrible verdad, la aplasta con tal fuerza que apenas puede mantenerse en pie. La sala, que antes parecía segura, ahora se siente claustrofóbica. Clara siente que el aire se vuelve espeso y su mente lucha por asimilar lo que está viviendo. La figura de Luis la observa fijamente y Clara puede ver la desesperación reflejada en sus ojos, como si él estuviera pidiendo respuestas que ella no sabe cómo dar. Tuve que huir, Clara, tú me lo permitiste, pero sabías lo que eso implicaba, dice Luis, su voz quebrada. Clara, desbordada por la culpa y el miedo, cae al suelo, incapaz de soportar la presión emocional. Su mente explota en 1000 pedazos, y por un momento, todo se vuelve un caos de emociones incontenibles. Siente que va a perder el control por completo, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella la impulsa a seguir adelante, a no dejar que la verdad la destruya sin luchar. Ana, que había estado observando en silencio desde la puerta, entra finalmente al consultorio, al ver la desesperación de Clara. La mirada de Ana está llena de preocupación y tristeza. Clara, sé que esto es doloroso. Sé que necesitas respuestas, pero esto no puede seguir así, le dice con suavidad. Pero Clara, entre lágrimas, le responde con firmeza, Ana, lo sé, ya no puedo seguir escapando. Necesito enfrentar todo lo que he ocultado durante tanto tiempo. Ana, al ver la determinación en los ojos de su amiga, sabe que Clara ha llegado a un punto sin retorno. Entonces, hazlo, enfrenta lo que sea necesario, pero recuerda que no estás sola en esto, le dice, dándole un último consuelo antes de que Clara decida finalmente apagar la grabadora. El silencio que sigue es tan pesado como la propia verdad, y mientras Clara se enfrenta a su última sesión, sabe que, aunque las voces se callen, la batalla dentro de sí misma nunca terminará. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de misterio, secretos y emoción. Si has llegado hasta aquí, sabrás que lo que se esconde bajo la superficie nunca es tan fácil de olvidar. Pero queremos saber de ti. ¿Qué te ha parecido esta trama? ¿Te has sentido tan atrapado como Clara en su búsqueda por la verdad? Cuéntanos de dónde nos ves y cuál es tu nombre. Nos encantaría conocer tu opinión. Si te ha gustado este viaje psicológico y no quieres perderte lo que vendrá, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Hay más historias oscuras por descubrir y secretos por desvelar. Nos vemos en el próximo capítulo.